viendo UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde nuestros estudios, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias por vernos a través de 44.3. Comenzamos. Amigos, el día de hoy en Énfasis vamos a hablar precisamente sobre el cáncer infantil, cuál es su prevalencia en nuestra región y sobre todo cuáles son esas sospechas, esas condiciones, esos síntomas que tenemos que tomar en cuenta para llevar a nuestros niños a llevar atención médica si es necesario. Y para ello yo quiero agradecer el tiempo que se haya tomado para estar con nosotros el día de hoy, el doctor Roberto Ornelas, oncólogo pediatra, presidente de APANICAL, de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia. Y bueno, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y está con nosotros también Karina León Álvarez. Ella, pues, vienes de médico y estuviste como la directora infantil de salud municipal. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos. Ahorita platicamos contigo, mientras vamos a comenzar precisamente tratando este tema, porque es un tema muy, muy importante. ¿Cómo estamos en México, doctor? ¿Y qué pasa en Ciudad Juárez en la prevalencia de esta enfermedad en los pequeños? Sí, bueno, el cáncer afortunadamente es una enfermedad rara, no es común. De cada 100 casos, 99 van a ser en adulto y uno va a ser en niños. Los americanos tienen 99.3 y 0.7 en niños, de 0 a 16 y 17 años. Entonces, aquí más o menos se supone que tenemos una incidencia de 12 a 15 casos en menores de 15 años por 100,000 habitantes por año. Entonces, aquí en Juárez, pues se espera más o menos 90 a 100 casos. Yo estuve 27 años como único oncólogo pediatra en la ciudad y lo más que llegué a detectar fueron 50, 55 casos. ¿Actualmente cuántos casos hay aquí en Ciudad Juárez? No sé en total porque ya hay más oncólogos pediatras. Yo tengo 24 casos, sé que por ahí en el seguro debe tener unos 19, 20, en el hospital infantil unos 17, etcétera. Entonces, cerca de 60 casos debe de haber 60, ahorita. 70 casos que se están ahorita pues, registrando y tratando a los pequeños. Cuando hablamos de cáncer infantil, ¿qué variables hay de esta enfermedad? ¿Cómo podemos tener esas sospechas, esa sintomatología? Depende del cáncer, va a ser la sintomatología. En el niño el cáncer más común es la leucemia. El 40% de los cánceres aquí en Juárez son leucemia. Entonces la leucemia va a ser un padecimiento, la sintomatología va a tener aproximadamente un mes en promedio, en el que el niño, el pacientito va a empezar con palidez cada vez más progresiva, fiebres que van y vienen, ya fue a ver un médico, ya fue a ver al otro, ya le dijeron que eran anginas, ya le pusieron penicilina, etcétera, y no se le quita la fiebre. Luego van a venir hemorragias que por orden de frecuencia empiezan en piel, como puntitos rojos que se llaman petequias y como moretoncitos que se llaman equimosis. Luego viene el sangrado por nariz, que ese sí, no es el sangrado, todos los niños sangran por nariz, sangran 3, 5 minutos, pero estos niños con leucemia sangran 10, 15 minutos, media hora y no parece sangrado. Entonces esos son los datos de alarma. Un 36-38% de los niños podrán tener dolor en el cuerpo y algunos crecimientos ganglionares, se les ven en el cuello, otros les va a crecer el hígado, el vaso y van a estar panzoncitos. Ese es en cuanto a las leucemias. Esos serían los datos más frecuentes, la manifestación más frecuente de leucemia. En el caso de leucemia, ¿qué otros tipos de cáncer atacan a los niños? En los países desarrollados siguen los tumores de cerebro, en nuestros países en su desarrollo siguen los linfomas de los ganglios. Y luego tenemos cerebro y luego aquí en Juárez tenemos algo muy curioso que a nivel mundial no se da. Nuestro tercer lugar son tumores de testículo y de ovario, que yo tengo aquí pues una verdadera epidemia porque hospitales que van a estar detectando digamos 400, 500 casos nuevos por año
Y yo aquí con 50 casos, ellos tienen 1 o 2 casos y yo tengo 3 a 4 casos. Entonces es altísima la frecuencia, no sé a qué se deba. Entonces, pues siguiendo con los linfomas, hay dos, uno que es el no-Hodgkin y otro que es el Hodgkin. Entonces, el no-Hodgkin es en niños pequeños, 3 a 6 años, el 60% de los tumores aparecen en el abdomen, una bola muy grande, que no va a dar muchos síntomas, si acaso algo de estreñimiento, de dolor abdominal, y generalmente las mamás al estar bañando al niño, al tallarle su pancita, se van a dar cuenta del tumor. Es uno de los pocos cánceres que en etapas avanzadas hace que el niño baje de peso. El otro es el Hodgkin, es en niños en México, en todo el país, mayores de 6 años. Aquí en Juárez, mayores de 10 años. Aparece en el cuello, sobre todo en esta región, ¿verdad? Este cáncer es lento. El otro, el del abdomen, crece en 3, 6 meses. Se puede estar 1 año, 2, va muy lento y no pasa de etapa, no se agrava, es lento, da Todos tiempo. estos cánceres que nos acaba usted de platicar y que son precisamente que afectan a los pequeños, son, cuando son detectados a tiempo, son 100% curables. ¿Cuál es la prevalencia, el diagnóstico que ustedes hacen de ellos? Más, hay tumores que pueden estar muy avanzados y se curan aún. Hay tumores que sí, o sea, lo mejor es agarrarlos temprano, obviamente porque el niño va a recibir menos tratamiento, es menos toxicidad de tratamiento, menos efectos secundarios y la toxicidad a largo plazo de quimio y radiación pues se puede quitar. Entonces ahorita si juntamos todos los cánceres, leucemia, linfomas, tumores de cerebro, de ojo, etcétera, los Estados Unidos están curando al 80-85%. Yo estoy mejorando bastante, el año pasado sacamos al 78% de los niños, así es que pues sí, es muy satisfactorio ver que Ahora me salen habla en los un niños. momento sobre este tratamiento, el seguimiento con los padres, este apoyo también que se dan, sobre todo de la Asociación Apanical. Pero en el caso háblenos de Karina, que está aquí con nosotros. Ella, ¿cómo va en su tratamiento? ¿En qué proceso va? Vamos muy bien. Karina tiene un astrocitoma de bajo grado, es un tumor que se comporta no muy maligno, ahí va despacito. Tan despacita que ella empezó desde los 5 años con su tumor, se lo quitaron, no recibió tratamiento, duró aproximadamente como otros 5 años y empezó de nuevo con sus síntomas, dolor de cabeza, vómito, etcétera, y se descubrió que había crecido el tumor. Como no se le pudo quitar todo, lo que hicimos fue dar 10 ciclos de quimioterapia. Ahorita queda nada del tumor o queda postvestigios, porque en realidad en la resonancia no podemos decir ahí está el tumor, se ve algo que pudiera ser tumor. Entonces lo que vamos a hacer es, sigue a radiaciones y pues yo creo que las posibilidades de ella de quedar curada pues son de como de 90% más o menos. 90%, Sí, muy yo creo bien, que pues sí. completamente. Karina, ¿cómo estás? ¿En qué escuela estás? Platícanos. Estoy en la Escuela Nuevo México 2377, ¿Y en qué año estás? en sexto. En sexto año. A ver, háblanos de la experiencia, porque vienes vestida hoy como, precisamente como médico. Háblanos, ¿de dónde vienes? Vengo de ahí es donde me escogieron porque de promedio llevo 8.2 y me hablaron y me dijeron que iba a ser de esto y luego también voy a ser soldada por un día, el 7 de mayo. No, pues tienes muchas actividades. Háblanos en la tarde después de que haces la tarea, después de que te tomas tus medicinas, después de que comes todo lo que tu mamá te prepara. ¿Con quién juegas allí por tu casa? Juego con mis amigas o con mis amigos o o juego con mis hermanos y así. ¿A qué hora te está metiendo tu mamá ya que te duermas, a que te metas a bañar? Como a las 2, 3 y media. ¿En la tarde? Ajá. No, pero ya más tarde ya tenemos más sol. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los niños, cuando tienes esta condición, doctor, ¿qué importancia tiene la alimentación? ¿Qué importancia tienen los cuidados? Por ejemplo, ahora que empiezan los tiempos de calor, todo esto ya en un niño que está en esta condición con algún cáncer. Con un cáncer. Bueno, definitivamente hay muchas leyendas, le podríamos decir, que no comas esto, el internet está lleno de que con ajo te vas a aliviar, con eso te vas a aliviar. En realidad en los niños y en el adulto, yo creo que en la gran mayoría de los casos no es cierto. El cáncer en niños no es prevenible, no se puede prevenir,
porque el periodo de ellos, de su vida es tan corto que no fuman, no están expuestos al alcohol, no están expuestos a las pues etiologías, les llama uno a las causas que provocan cáncer en el adulto. Entonces ellos pueden comer lo que quieran, si comen mal van a estar mal nutridos, pero no les va a provocar cáncer. Y ya una vez que tienen la enfermedad, la quimioterapia les quita el sabor y les quita el gusto por la comida, entonces pues no comen porque no tienen hambre, entonces yo los dejo que coman lo que sea, como se llame, porque el raciocinio es, si el niño no está comiendo, ¿verdad? Lo que come es bueno. Y lo que el cuerpo en ese momento asimila en cuanto a alimentos, digo, si son chatarras, pues obvio que sí. No son los adecuados, pero el organismo está tomando los nutrientes de los alimentos que ellos están consumiendo de una manera normal. Sí, sí lo toman. El problema es que coman ellos, ¿verdad? Porque no les da hambre. Hay botecitos de, no sé si puedo decir marcas, pero ya los conoces, y de Pediasure, ¿verdad? Para ellos, que al tomarlos, pues van a casi a hacer una comida y nos ayudan bastante, ¿verdad? A veces les impiden bajar de peso. ¿Cuál es tu alimento, tu comida favorita, Karina? Tu comida así súper favorita que le vas a decir a tu mamá que hoy te prepare. El brócoli y las enchiladas rojas. Uy, no, pues no, se la puso difícil, se me hace que está difícil. Y precisamente cuando hablamos de esto, doctor, estamos hablando pues de los padres de familia, estamos hablando que cuando se nos menciona la palabra cáncer, pues es un tema muy difícil de tratar en las familias. ¿Cómo desde la asociación precisamente de padres de niños con esta condición se apoyan? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo entra un padre en este proceso? ¿Verdad? Porque no es nada fácil. Sí, no, solo teniendo un hijo con cáncer ya está en la asociación, no necesita otra cosa. Porque comprendemos que el cáncer es una enfermedad muy cara, carísima. Karina pues nos ha ido bien, pero hay niños que, por ejemplo, una receta nos ha costado 100,000 pesos, 50,000 pesos. El promedio anda entre 5 y 10,000 pesos. Entonces, viendo pues que a pesar de que puedan tener un seguro médico, puedan de ser de un medio socioeconómico, digamos, medio o medio alto, la enfermedad va a terminar con los ahorros y con la reserva que tengan. Entonces, por eso y sobre todo por salvar niños de esta enfermedad se creó Apanical. En el caso precisamente de Apanical, ¿qué apoyos reciben de instituciones precisamente gubernamentales? Hay los niños, bueno, pues no sé si tengan su seguro social, seguro popular, algunos padres de familia puedan tenerlos afiliados, algunas veces no. ¿Cómo funciona este apoyo precisamente de la Secretaría de Salud? Sí, no, apoyos oficiales no tenemos ninguno, ni de Secretaría de Salud, ni de Seguro Social. Pero precisamente es lo que nos ha distinguido un poco, porque nos ha hecho acelerar las cosas. Ahí no hay papeleo, ahí no hay burocracia, ahí no hay citas para dentro de X tiempo. Los papás saben que para ir a consulta no necesitan sacar cita, van en el momento en que necesitan la consulta, en ese momento van. Y yo lo recibo a la hora que sea. Entonces todo esto me ha permitido a mí bajar tiempos de inicio de tratamiento, llevar el tratamiento como debe de ser, y creo yo que, bueno, eso y la vigilancia personal, creo yo que es lo que me ha dado los resultados que tenemos. El año pasado solo fallecieron 3 niños y sacamos 16 niños. Hay otros 2 que ya venían de fuera, que ya estaban por terminaron, eso no los contamos, hubieran sido 18, pero en realidad fueron 16 los nuestros. Y nosotros observamos en ocasiones que personas están solicitando apoyo para esta asociación, así es que hay diversas maneras porque ustedes implementan diversas campañas para poder hacer un espacio de recaudación, porque es importante darle certidumbre no solamente a los padres de familia, sino pues a estas vidas que están comenzando. ¿Qué otras actividades ustedes alternas realizan? Aquí me hacen falta las señoras, son las que están más enteradas de esto. Bueno, veo ahí a veces de las botellas, de las tapaderas, todo eso, hacían un reciclado, ahora las botellas, las tapaderas, la carrera que van a tener, pero en realidad la parte fuerte son las ayudas por parte del sector maquilador, por medio de Fondo Unido, empresarios que nos ayudan, ¿verdad? Y pues yo creo que eso es lo más fuerte, la ayuda económica de empresarios, de particulares y de maquila. Porque van a tener una carrera este sábado. Karina, a ver, platícanos de esta carrera, porque yo veo ahí a todos los niños disfrazados. ¿Tú de qué te vas a disfrazar? De la Mujer Maravilla.
Eso, ¿y qué es lo que van a estar precisamente realizando ¿a qué horas empieza la carrera? Es de las 6 de las 8 de la mañana ¿De las 8? hasta, creo que hasta las 5 o 6. Ay, nos vas a tener corriendo mucho. Pero es un maratón. Hasta las 2 de la tarde y será en el estadio 20 de noviembre, donde ustedes pueden hacer una aportación, ya sea por familia o personalmente. Doctor, y pues díganos precisamente cómo podemos apoyar o cómo pueden tener más información de ustedes de Apanical. Hablando directamente, el teléfono es 613-0860, ahí están las oficinas de Apanical, en lo que era antes Médica Sur, en el Ejército Nacional, 6325, el despacho 206, enfrente de Plaza Juárez, ¿verdad? Ahí es donde pueden ayudar. Las señoras pueden darles el número de cuenta, creo que es Bancomer. Sí, de hecho estamos colocando en estos momentos la imagen, pues su página de internet, apanical.org, o también en su página de Facebook, Apanical, para que la gente se meta ahí, conozca los detalles, los números de cuenta y apoyemos precisamente a esta asociación juarense de padres de niños con cáncer y leucemia, y sobre todo los apoyemos en esta actividad este sábado 28 de abril a las 8 de la mañana y en el 20 de noviembre. Pues esperamos ahí ir a correr con ustedes y seguir conociendo un poco más de esta enfermedad, doctor. Nada más que sea la primera de muchas visitas para poder seguir compartiendo los testimonios de los niños, de los padres de familia y sensibilizarnos ante esta realidad, pues que esperamos un día concluya y finalice y no tengamos más niños enfermos. Ay, pues eso va a estar muy difícil, pero ojalá y se llegara a eso. Ojalá que sí. ¿Qué les quieres decir a tus amiguitos ahora que vamos a estar para el 30 de abril? Que vayan a festejar todo el Día del Niño y que lo disfruten. Eso, pues a disfrutar, y muchas gracias, Karina, muchas gracias a sus padres que nos acompañan aquí, su mamá, y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Amigos, con esto vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Énfasis. Sábado 28 de abril, estadio 20 de noviembre, 8 de la mañana. Trae a toda tu familia y apoya a los niños de Apanical. Tu amor es mi esperanza de vida. México es un país de creyentes. Creemos en los amigos, en la familia, pero sobre todo creemos en México, que unidos somos el impulso del país. Así que es momento de involucrarnos, informarnos y creer en las elecciones. Yo creo en ti, yo creo en nosotros, yo creo en México. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ambulante es un festival de cine que se mueve de ciudad en ciudad durante 2 meses. Este año la gira sucederá entre el 8 de marzo y el 17 de mayo. Vamos a estar en 8 estados de la República, más de 30 municipios. Presentaremos más de 100 películas en este festival. Tendremos documentales de todo tipo, políticos, sociales, de música, para niños. Además de las proyecciones, hay mesas redondas, hay clases magistrales, hay eventos especiales. Visita nuestra página web, ambulante.org, y entérate de todos los detalles del festival. Participa, súmate, te esperamos en esta 13ª edición del Festival de Cine Ambulante. Amigos, regresamos y precisamente hoy concluyen las actividades de Ambulante, pero tenemos todavía
varias cosas de las que nos gusta platicar con ustedes. Y está con nosotros Alberto Arnaud, director de cine y director de la película documental Hasta los dientes, de este documental muy importante porque precisamente pues, nos habla de un caso muy desafortunado que se realizó en el 2010. Y bueno, está aquí con nosotros para hablarnos. Le damos la bienvenida a Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por invitarme, muy bien. ¿Ya habías venido a Ciudad Juárez? No conocía, nunca había venido. Pues te va a vez. sorprender Juárez, porque tienes mucho trabajo documental por aquí. Sí, ¿verdad? Háblanos de tu trabajo, cómo es que surge este documental, ¿verdad? Porque estamos hablando de un caso de unos jóvenes precisamente del TEC de Monterrey que fueron precisamente, pues, presuntamente confundidos con personas, con narcotraficantes, con esta situación de violencia que vive el país. Y parece que así se quedan las cosas en México. Sí, así es. Pues Hasta los dientes surge porque yo conocí a uno de los 2 chicos asesinados en 2010 por el ejército en el Tecnológico de Monterrey. Yo lo conocí porque era del mismo pueblo de mi papá, de Todos Santos, Baja California Sur. Entonces, pues la verdad nació primero como un homenaje a Javier Francisco Arredondo Verdugo, como una forma de limpiar su nombre después de que las autoridades dijeron que se trataba de un sicario armado hasta los dientes, desde ahí el título de la película. Pues en un primer momento se dijo que eran sicarios, después que habían fallecido en un fuego cruzado, después que, bueno, que en algo han de haber estado. Y finalmente se descubrió que no eran ni sicarios ni nada, que no había sido un fuego cruzado, sino que habían sido asesinados por el ejército y que además se trataba de estudiantes de excelencia académica. Ellos estaban cursando el doctorado y la maestría en ingeniería mecatrónica y en el Tecnológico de Monterrey. Tenían en aquel entonces 24 y 25 años, eran casi de mi edad. ¿Qué recuerdas de Francisco, de Javier Francisco, que era precisamente alguien cercano a ti? ¿Qué recuerdas de él en su compartir? Él era una persona muy tímida, no era muy abierta con las personas, pero le gustaba mucho estudiar, se la pasaba todo el tiempo en la computadora, escribiendo, viendo, le gustaban mucho las caricaturas, Los Simpsons, era una de sus caricaturas favoritas, pero él tenía muchos planes. Él había tenido una invitación para irse a Houston, a la NASA, a hacer unas prácticas ahí con ellos. A cada rato ganaba premios de matemáticas, de ajedrez. O sea, era una persona muy formada y que le interesaba mucho aportar a su país desde la ciencia, desde la investigación. Así es como yo lo recuerdo. ¿Cómo llega a ti precisamente la idea y cómo llega el documental, este género, para poder plasmar no solamente la realidad de estos jóvenes estudiantes, sino también las injusticias precisamente del gobierno mexicano y en el manejo específicamente de este caso? Primero, ¿cómo llega a pensar en generar un trabajo documental? Sí, como te comentaba, al principio era nada más hacer un video. Yo ni siquiera me dedicaba al cine documental, me convertí en documentalista casi por necesidad. Yo lo que quería hacer en un primer momento era simplemente un video casero que hablara de la vida de Javier Francisco y que le sirviera a su familia y al pueblo de Todos Santos para recordarlo. Pero después, cuando descubrí lo que había hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una investigación muy completa sobre el caso, me encuentro con las cámaras de seguridad del Tecnológico de Monterrey, me encuentro con una serie de testimonios y de autopsias y de cuestiones que vienen ahí en el expediente que hizo la comisión. Es cuando me doy cuenta que tenía que hacer una película mucho más grande, un proyecto mucho más ambicioso, y que para eso también tenía que ponerme a estudiar cine, ¿no? Porque antes yo me dedicaba más bien a las ciencias sociales, al periodismo, otro tipo de cosas. Y entonces se fue creciendo como proyecto. Después tuvimos el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, ganamos una beca en Canadá que se llama Alter Cine Foundation, y entonces pues se fueron dando las cosas para que finalmente resultara en esto, que es una película documental, un largometraje, está un poco larguito, 1 hora 48 minutos,
Pero creo que vale mucho la pena el tiempo invertido en esta película porque habla no solo del caso de Jorge y Javier, habla de muchos otros casos en el país. Recientemente acaba de darse la situación esta de los 3 estudiantes supuestamente asesinados en Jalisco, ¿no? Sí. Que bueno, pues ahí tenemos todavía muchas dudas sobre lo que realmente sucedió. Yo la verdad es que desde que me enteré del caso de Jorge y Javier, yo ya no confío en las versiones de las autoridades. Entonces, hasta que no nos den todas las pruebas de que efectivamente ellos fueron disueltos en ácido, yo sí seguiré pensando que están como desaparecidos. Fíjate, acabas de plantear un tema muy, muy importante. Cómo a partir de la necesidad de plasmar y dejar un recuerdo pues para su familiar, sobre todo para sus familias, te encuentras precisamente luego en todo este proceso, un proceso arduo, difícil. Claro. En Juárez y en la frontera conocemos no solamente pues lo fuerte que es en ocasiones manejar tantos temas, como en el caso de Juárez, Claro. los feminicidios, el narcotráfico, situaciones muy, muy difíciles, Así es. y observamos todo el registro periodístico desde todos los ámbitos y vemos que no es nada fácil meterse con esos temas. En tu caso, ¿cómo sentiste esa parte en el trabajo y de producción? Sí, efectivamente vemos que en México hay cierto silenciamiento de tratar a profundidad estos temas, ¿no? Se da la nota, la versión oficial, si acaso la versión de las familias, pero no se hace una labor de investigación profunda. Y esto se debe en gran medida a pues, que la labor de los periodistas no es tampoco muy fácil, ¿no? Pues hay muchos casos de asesinatos, de desapariciones de periodistas. También las condiciones laborales de los periodistas tampoco les permiten profundizar demasiado en la investigación. Entonces, yo lo que intenté fue hacerlo desde el cine. Sí, es un documental de investigación que utiliza las herramientas del periodismo para tratar este tema. Y pues el documental hasta ahora, bueno, ya no podemos decir, pero digamos que el cine había estado un poco libre de estas estrategias de censura, en el sentido de que es relativamente permisible que hagas una película sobre este caso, ¿no? Sí, pues bueno, porque estás hablando de estos puntos que cuando estudiamos comunicación o periodismo, ¿no? Que nos Sí. dicen, intocable hablar de la figura Exactamente. presidencial, intocable hablar de nuestros símbolos patrios, intocable hablar de los militares, ¿verdad? Sí, pues nos metemos con muchas de esas cosas, pero creo que es precisamente por eso, porque nosotros tenemos que estar ocupando, cumpliendo un poco la labor que los periodistas de alguna forma no están pudiendo hacer por las condiciones en las que se desarrolla su trabajo. Nosotros nos metemos efectivamente con el ejército, nos metemos efectivamente con las autoridades federales, nombramos a uno de los responsables de un alto rango en ese momento en el ejército, porque creemos que es necesario romper este cerco y romper esta cadena de impunidad y de silencio que se está formando en torno a este tipo de casos. Creo que el cine es una herramienta muy útil para hablar de este tipo de situaciones y toca ahora romper justamente la censura que se da en el cine, que es no tanto al momento de producir, porque ya se produce con muy poco dinero realmente, sino al momento de distribuir la película. Es muy difícil que la película llegue a los cines, ¿no? Sí, además que no solamente sea un trabajo que pueda alguien ver en alguna sala, sino que se genere, yo creo que en el caso del cine documental, formas distintas de distribución y que llegue a esos públicos, a esos jóvenes, a esos universitarios, a esas personas para las cuales se trabajan estos esfuerzos. Así es. Desgraciadamente, a pesar de que el caso fue en el 2010, son 8 años, pero las exigencias de las familias y el tema sigue
muy presente. Porque esta semana son los 3 de Jalisco, pero la semana pasada era la familia de Tamaulipas, que también fue asesinada por marinos, y la antepasada Nefertiti Iglesias, las 2 niñas asesinadas en Veracruz, y así semana con semana van saliendo más y más casos de personas que sin deberla ni temerla son asesinadas, ya sea por agentes del Estado o por grupos criminales. Y en Ciudad Juárez, pues no estamos precisamente exentos de esto, lo sabemos de cierto desde hace muchos años, incluyendo a universitarios que aún todavía están pues sin un reconocimiento o sin entender dónde está su paradero actual. Entonces, y precisamente en el marco de esta protesta nacional sobre Salomón, Marco y Daniel, estos estudiantes que la Fiscalía de Jalisco ha comentado, pues lo que ya sabemos, ¿no? Que fueron asesinados y desintegrados el día de hoy. Bueno, pues se invita a través de las redes sociales y con el hashtag no somos 3, somos todos, y paremos esta guerra. Estos 2 hashtags para que pues se manifieste de una u otra manera pues este hartazgo y esta difícil situación que vivimos como país. Y precisamente hoy, Alberto, se va a exhibir la proyección del documental. Hasta los dientes se proyecta hoy a las 7:45 en Cinépolis Las Américas. Ahí nos estaremos solidarizando también con otros casos de víctimas de personas desaparecidas aquí en Ciudad Juárez. Van a estar ahí las mamás de algunas personas desaparecidas. Y por supuesto con el caso de los chicos de estudiantes de cine de Jalisco. También he de decir que en la Ciudad de México se están organizando ya las escuelas de cine para pedir justicia por este caso y para pedir también que se detenga la guerra. Entonces, pues ahí vamos, forma parte hasta los dientes de todo un movimiento que exigimos, que pedimos que se detenga esta guerra, esta masacre. Pues Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Te estamos precisamente pues nuevamente pues acompañando ahí en Cinépolis Las Américas a las 7:45, ver tu trabajo documental y compartir después de la proyección. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bienvenido a Ciudad Juárez. Esperamos pronto regreses. Gracias por recibirme. Gracias, amigos, y con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí a través de UACJ TV.